estamos en el proceso. Muy bien, estamos grabando entonces. Muy bien, vamos a empezar oficialmente la clase. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que es lugar geométrico, de las corrientes, y después vamos a tratar de ver algo básico, muy elemental, de trifásica, como ya para ir empezando con ese tema. Vamos entonces primero a ver algo de lugar geométrico de las corrientes, que habíamos empezado la clase pasada, pero que pegamos una repasadita y hacemos algún otro ejercicio ahora. Vamos a ver. A ver, ¿ustedes me confirman? ¿Se ve en la pantalla? Sí. Creo que sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué es esto del lugar geométrico de las corrientes? Habíamos hablado algo la clase pasada, pero le pegamos una repasadita para los que no estuvieron por ahí. Le pegamos una repasadita. La cuestión del lugar geométrico es que lo importante a veces en términos de alterna y de trifásica, alterna monofásica y de alterna trifásica, que es el tema que vamos a ver a continuación, viene dado por los diagramas. Muchas veces resolvemos problemas directamente por las representaciones fasoriales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por el tema de poner las corrientes y las tensiones dibujadas como flechas que van girando con ciertos ángulos entre sí constantes, de acuerdo a la frecuencia, etcétera, etcétera. Esto es un caso más que nos permite resolver situaciones que de otra manera serían cálculos muy pesados, muy complejos, y que, digamos, se nos enroscaría mucho obtener la solución. La cuestión acá es qué forma adopta la corriente total. La pregunta de estos problemas siempre es, ¿qué forma adopta la corriente total? Vamos a suponer, me voy a poner con la herramienta correcta, ¿qué forma tiene la corriente total I sub t, ¿sí? A medida que varía la frecuencia. A medida que varía la frecuencia. ¿Por qué? Porque estas dos ramas en algún momento podrían o no, y hay que analizarlo, dar una resonancia. Entonces, en general lo que vamos a hacer va a ser dibujar nuestra corriente de la rama 1 y nuestra corriente de la rama 2. Podríamos hacerlo, ahora lo vamos a hacer con colores diferentes, y vamos a ver cómo varían las cosas en la medida en la cual aumenta la frecuencia, o si no aumenta la frecuencia, como en este caso, varía uno de los parámetros. Es decir, dejo la frecuencia quieta, en vez de ir a buscar una frecuencia de resonancia, como hacíamos en el caso anterior, que íbamos a buscar, calculábamos la frecuencia de resonancia, ¿se acuerdan? F0 como la raíz de LC, tanto para el caso serie como para el caso paralelo. Cualquiera de los dos tenía la misma expresión, ¿sí? Tenía la misma expresión para calcular la frecuencia de resonancia. Había una frecuencia en la cual lo de arriba se comportaba como un cortocircuito, lo de abajo se comportaba como un circuito abierto. En este caso, este circuito puede tener, ¿se acuerdan cuál es la definición de frecuencia o de resonancia? ¿Cuál es la definición de resonancia? Cuando un circuito se dice que está en estado resonante, porque eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan eso? Cuando un circuito está en estado resonante. ¿Cuándo qué? Se los digo yo. Cuando, habiendo inductancias y capacitores en el circuito, en el circuito, la corriente y la tensión están en fase, o sea, se comportan como si fuera resistivo puro. Esa es la definición de resonancia. En un circuito resonante, la tensión y la corriente están en la misma fase. Tienen los ceros al mismo tiempo, si ustedes lo dibujan en forma senoidal, es decir, las senoides de la tensión
y de la corriente pasan al mismo tiempo por cero. Eso quiere decir que el circuito es resonante, aun cuando si la frecuencia varía un poco, los ceros se desplazan. Los ceros de la senoide se desplazan, que en el diagrama fasorial se vería como que la corriente se desfasa, ¿sí? Se va corriendo en ángulo para algún lado con respecto a la tensión. ¿Se entiende esto? Eso es un circuito resonante. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Al variar el parámetro, al variar, en este caso, la inductancia, la reactancia inductiva, para hablar con propiedad, lo que va a pasar es que podría presentarse algún momento de resonancia en algún valor del JXL o no. Y podría presentarse en más de un valor de JXL, o a lo mejor en uno, o a lo mejor en ninguno. Eso es lo que permite analizar este esquema, esta cuestión de el lugar geométrico de la corriente. Lo que hacemos es muy fácil, esto es muy sencillo, lo van a entender enseguida, lo vimos en la clase pasada, ¿lo repaso o no? A ver, deciden ustedes, por las dudas. ¿Lo repaso? Lo que vimos, esto, digamos, ¿se acuerdan cómo variaba la corriente I sub 2, sobre todo en función de lo que iba variando JXN? ¿Se acuerdan o no? Díganme, por sí o por no, obviamente, ¿no? Escucho sus voces, no griten. Ahí la Soledad. Sí, Juan Cruz. Pegar un repaso, pegar un repaso. Pegamos un repaso, dale, genial. La cuestión es la siguiente, esto es muy sencillo de entender. Vamos a mirar nada más que la rama 2, ¿sí? Vamos a mirar nada más que la rama 2. La cuestión es la siguiente. Obviamente la tensión en la rama 2 es la misma tensión que en la rama 1 y es la misma tensión que la que hay en el generador, que son esos 12 volts de alterna, que son una tensión, la voy a dibujar en rojo, una tensión simplemente acostadita así, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Acá esta tensión son los 12 volts. Esto es la tensión en general, para todas las ramas la misma. ¿Qué va a pasar con la corriente? Bueno, la corriente I sub 2 va a variar a medida que JXL vaya variando, o digamos, vamos a verlo sin el J, a medida que XL solo vaya variando entre 0 e infinito. ¿Sí? Entre 0 e infinito. Entonces, lo que yo voy a analizar es cómo la corriente va a variar cuando XL se mueva desde 0 hasta infinito. ¿Estamos? Nada demasiado difícil. Vamos a dibujar la corriente con verde. ¿Sí? Y ahora, vamos a poner que empezamos en el valor más fácil en realidad, vamos a empezar en infinito. Ya que estamos, empecemos en infinito. ¿Sí? Empiezo en infinito. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer la corriente I sub 2 cuando XL valga infinito, o casi infinito, o tienda a infinito, si ustedes lo quieren decir correctamente? El infinito sabemos que, o creemos que no lo podemos alcanzar. No sé con qué filosofía estudiaron el infinito. Vieron que para los matemáticos hay dos infinitos, el infinito potencial y el infinito actual. Hay matemáticos, hay escuelas matemáticas que piensan que el infinito existe, lo que pasa que no lo podemos alcanzar, y hay otras escuelas matemáticas que piensan que el infinito es algo que no podemos alcanzar, pero que sí podemos tratar de ir. Digamos, el infinito es algo que se corre en la medida que uno va construyendo su escala. Cuando vos llegaste al millón, el infinito se te pone en 1.000.001. Cuando llegaste al 1.000.001, el infinito se te pone en 1.000.002 y así sucesivamente. Eso son las dos escuelas. No sé con cuál de las escuelas matemáticas habrán estudiado ustedes, no es trascendente para nosotros. Lo importante acá es esto. ¿Cuánto vale I sub 2? ¿Cuánto vale I sub 2 para XL infinito? ¿Cuánto vale? 0. 0, sí señor. Para XL infinito, I sub 2 vale 0 en módulo, ¿sí? Y en ángulo, ¿cuánto vale? El ángulo de I sub 2, ¿cuánto vale?
Fíjate que I sub 2, 90, ¿no? claro, exacto. En realidad menos 90. Menos 90, Pero perdón. está bien. Sí, 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 pero está bien, entendí. Menos 90. O sea, que en cero, acá estaría, la corriente estaría en menos 90, estaría por acá. Si, yo sé que estoy dibujando cero y le estoy dando un largo, ¿no? Está bien, es una pavada, pero digamos, casi cero. El valor del módulo es casi cero, pero el ángulo es 90 negativo, ¿sí? 90, muy marcadamente 90 negativo. Y ahora nos vamos a ir al otro lado, a este, al cero. ¿Cuánto vale el módulo de I sub 2 para un valor de XL 0? ¿Cuánto vale el módulo de I sub 2 para XL 0? 2 ¿Cuánto amperes. vale? ¿Cómo? 2 amperes. 2 amperes, porque vale 12 sobre 6, 2 amperes. Entonces, ¿y con qué ángulo? 0. Exacto. Entonces, si vos te fijas, eso va a dar, está demostrado en la teoría, miren lo de la teoría, esto va a dar un semicírculo así, donde los valores posibles de I sub 2 van a ir creciendo hacia el valor de XL0. Todos estos valores que están acá, que yo estoy dibujando, son los posibles, podrían haber sido un poco más derechas las líneas, ya sé, pero bueno, ténganme paciencia. Lo estoy dibujando así a mano alzada. Todos los valores posibles de I sub 2 van a estar, la punta de esos fasores va a estar sobre esta semicircunferencia que hay acá, que es el lugar geométrico, esa semicircunferencia es el lugar geométrico de I2. ¿Sí? Lugar geométrico de I2 porque las puntas de I sub 2 están ahí. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Se entiende? ¿Hasta acá sí? Esta es la representación. Fíjense, ¿dónde va a estar? Digamos, si yo tuviera solamente esta rama, si yo no tuviera otra cosa que la rama de I2, ¿dónde va a estar la resonancia? ¿Dónde se va a comportar resonante el circuito? No puede tener resonancia. Si ¿Cómo? tenés solo la rama de I2, no puede tener resonancia. Pues le falta la parte capacitiva, ¿o no? Exacto, me falta la parte capacitiva, pero si tuviera algo de capacidad, la resonancia se haría cuando la corriente I sub 2 quedara perfectamente en fase con B. ¿Estamos? Cuando llegara a apoyarse sobre B, ahí estaríamos hablando de una resonancia si hubiéramos metido, correcto lo que dijo Juan Cruz, si hubiéramos metido un capacitor. Como no lo consideramos todavía, no se puede hablar de resonancia. No es resonante el circuito. En ese caso, no es resonante el circuito. Entonces, ya que estamos, vamos a hacer y vamos a ver cómo se sabe si el circuito puede o no tener una resonancia. Lo vamos a hacer ahora. Voy a borrar esto que hice, que era para explicar el lugar geométrico de I sub 2, y ahora vamos a ver el lugar geométrico de I sub t, ¿sí? Que es lo más importante, porque es lo que me permite a mí saber si el circuito tiene o no frecuencia, valor de resonancia, en este caso, no frecuencia de resonancia, ¿sí? Valor de resonancia del parámetro para el circuito completo. Muy bien, vamos a mirar acá, entonces. Ahí, y vamos, ahí estoy representando a B. ¿Sí? Acá estoy representando a B. Vamos a ver ahora qué pasa con la corriente I sub 1. ¿Qué pasa con la corriente I sub 1? ¿En qué posición se encuentra y cuánto vale? I sub 1, lo calculo por acá. A ver, vamos a escribirlo por acá. I sub 1, ¿cuánto vale? I sub 1 vale 12 sobre 6 menos J6. O sea, 12 sobre raíz de 2 por 6 con ángulo menos 45.
Estamos de acuerdo. O sea, I sub 1, ¿cuánto valdría? ¿Alguien tiene calculadora para decirme cuánto vale I sub 1? ¿Quién me dice cuánto vale? I sub 1. 2 sobre raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 con ángulo 45. Sí, sí, raíz de 2 con ángulo 45. Con ángulo de 45 grados. O sea que esto estaría para arriba, I sub 1 estaría para arriba a 45 grados aproximadamente, no aproximadamente, sino que mi dibujo es aproximadamente, y esto valdría 1,41 amperes con un ángulo de 45 grados. A continuación de esto, viene el lugar geométrico de I sub 2. Viene el lugar geométrico de I sub 2. ¿Cuánto vale el lugar geométrico de I sub 2 en diámetro? Vale los 2 amperes estos que teníamos. Lo voy a dibujar ahora con otro color. Vale con celeste. Ahí está, mirá. No, vamos a dibujarlo con otro color, con naranja. Ahí está. Ahí sí, con naranja. ¿Cuánto vale de punta a punta esto? Lo dijimos hoy, 2 amperes. Esto de acá, porque el otro está en 0, la otra punta, para XL igual infinito, está en 0. Para XL 0 está en 2. Así que esto vale 2 amperes como máximo. ¿Y acá cuánto tiene para abajo? Si es una semicircunferencia, ¿cuánto tiene para abajo? 1 amper. 1 amper, claro, exacto. ¿Sí? 1 amper. ¿Por qué? Porque es el radio, la mitad del diámetro, así que no hay ningún tipo de problema. ¿Cuánto tiene la altura del cateto opuesto vertical de la corriente esa en verde, de I sub 1? ¿Cuánto vale esto de acá? Este espacio de acá, ¿cuánto vale? 1. 1 también. Entonces, digamos, la suma de la corriente total, que es I sub t, va a estar de dónde a dónde. Vamos a dibujarlo ya que estamos. Lo vamos a dibujar para varios casos. Fíjense, I sub 2 va a estar en alguna parte de por acá. ¿Estamos? Estoy haciendo todos los lugares posibles que puede tener I sub 2. ¿Dónde va a estar I sub t? ¿Dónde va a estar I sub t? Bueno, I sub t va a tener que ir desde, vamos a dibujar I sub t en violeta. I sub t va a tener que ir desde el inicio en común, esto no, desde el inicio en común del diagrama fasorial hasta la punta de I sub 2. Ponele acá, en este lugar, ¿sí? En este lugar. O, por ejemplo, en este otro lugar, acá, que estaría en el punto máximo en valor, ¿sí? I sub t, I sub total, estaría en la punta del círculo allá, puede estar abajo, puede estar más abajo y básicamente puede estar en esta posición de acá, donde estaría en resonancia, esta de acá. ¿Tiene frecuencia de resonancia? Sí, esta de acá, porque justo roza, ¿sí? Justo, digamos, la tensión en ese punto es tangente a la semicircunferencia y esto que está acá es el valor de I de t en resonancia. ¿Cuánto vale I de t en resonancia? ¿Quién me dice eso? ¿Qué valor tiene I de t resonante? En el momento que resuena, ¿cuánto vale I de t? De a uno, por 2 favor. amperes. No, 2 amperes no, porque, o no sé, a ver, decime vos por qué. No, por geometría, pero sí, capaz sí. que no. Sí, 2 amperes por geometría, sí, perdón, estaba pensando en cualquier cosa. Tenés 1 ampere acá, ¿no es cierto? Esto es lo que pensaste vos, más 1 ampere acá arriba. Sí.
Y ahí tenés los 2 amperes, entonces, sí, exactamente la respuesta es correcta, de la corriente total en resonancia. Fíjense que la corriente total podría llegar a tener un valor muy superior a los, o bastante superior a los 2 amperes, o bastante inferior a los 2 amperes, dependiendo del valor del parámetro. Pero esto me permite a mí definir la corriente en resonancia. A partir de la corriente en resonancia, yo puedo obtener el valor de JXL resonante, ¿sí? Porque yo sé que I sub 2 va a estar en la posición, a ver con qué lo señalo, con marrón. I sub 2 va a estar en esta posición de acá, ¿sí? Así que puedo deducir que va a estar a 45 grados para abajo. ¿Se dan cuenta de eso? Acá tenemos 45 grados para abajo, ¿sí? Tenemos 1 y 1 de componente, digamos, 1 ampere y 1 ampere de componente, 45 grados para abajo, entonces sabemos que va a estar en resonancia en más, J6, ¿sí? Porque va a estar a 45 grados. Se entiende todo lo que se puede hacer con simplemente una consideración. Si ustedes tratan de hacer esto, ¿cuál sería el planteo de esto? Bueno, sería decir que B sobre 6 menos J6, el planteo eléctrico total, ¿sí? B sobre 6 menos J6 más B sobre 6 más JXL tendría que dar una corriente I sub T con ángulo cero. Sería complicado, iba a decir complejo, los números son complejos, sería complicado despejar acá porque no sé cuánto vale el módulo tampoco de I. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Es complicado de resolver de otra forma. Entonces, esta manera de resolver me facilita un montón de cálculos. Y se puede hacer tanto para inductancia resonante, como para inductancia variable, como para capacidad variable o como para resistencia variable. Entonces, vamos a ver los otros casos. Hasta acá, preguntas, consultas o dudas que puedan llegar a tener. ¿Alguien que no haya entendido esto por ahí, que quiera preguntar? Ustedes me dicen si tienen alguna duda. Igual tienen los ejercicios para hacer, por supuesto. Y hay variantes de esto, ahora las vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer otro ya que estamos, vamos a hacer otro. Preguntas, ustedes me paran y me preguntan, chicos, si no yo sigo, ¿eh? Si no yo sigo. Vamos a ver este lugar geométrico de las corrientes 2. Bueno, no, este es el mismo. Vamos a ver otro, a ver. Vamos a abrir. Y vamos a ver. Denme un segundo. A ver. Vamos a ver. Ya estamos. Bueno, estamos peleados. Ese es el 2, así que vamos a ver el 1 entonces. No, el 1 también me quedó igual. Vamos a abrir otro. Vamos a ver este. A ver. Para la capacidad es más o menos lo mismo. Podríamos hacerlo. Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer después. Vamos a hacerlo después. Entonces, para la resistencia variable, si esto es el parámetro R variable, lo que pasa es que cambia la posición del semicírculo. También se puede deducir, lo vamos a hacer ahora, cómo varía en función, cómo varía la corriente. Acuérdense que las corrientes siempre, digamos, son el punto crítico. Entonces, vuelvo a llamar a esto I sub T, vuelvo a llamar a esto I sub 1, y llamo a esto I sub 2. Lo que yo tengo que encontrar es qué hace I sub 2 en función de la variación de R, ¿sí? ¿Qué hace I sub 2 en función de la variación de R? Bueno, lo vamos a hacer otra vez anotando que R puede llegar a estar
entre 0 e infinito, ¿sí? Entre 0 e infinito. ¿Qué va a pasar con la corriente I sub 2 para cada uno de los casos? Entonces, vamos a analizar I sub 2 para cuando el parámetro valga infinito, cuando la resistencia valga infinito, I sub 2, ¿cuánto vale? Cuando el parámetro vale infinito. I sub 2, ¿cuánto vale? Cuando R vale infinito, I sub 2 vale 0. 0. Muy bien. Y ahora la parte importante, ¿cuánto vale I sub 2 cuando R vale 0? ¿Cuánto vale I sub 2 cuando R vale 0? Vale 2 2 amperes con ángulo menos 90. Con ángulo menos 90, exactamente. Con ángulo menos 90. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser graficar ahora la tensión y el gráfico del lugar geométrico de I sub 2. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, esto es B. Y I sub 2 va a ir desde, vamos a ver con verde. Dijimos 2 amperes con ángulo menos 90, así que lo vamos a dibujar acá. Fíjense que esto les va a permitir siempre, este método, esta forma de hacer las cosas, le va a permitir dibujar siempre sin acordarse las ecuaciones. Eso de cómo se deduce la ecuación y todo eso, ustedes no se acuerden de eso, porque una vez que uno obtiene el resultado ya está. Ya sabemos que va a ser una semicircunferencia, insisto. La demostración la tienen en la teoría. ¿Sí? En el video de teoría correspondiente. Yo lo que sé es que va a valer 2 amperes con ángulo menos 90 en el arranque y va a valer 0 con qué ángulo. Me olvidé de poner el ángulo acá. ¿Cuánto va a ser el ángulo acá? Para cuando R es infinito. El ¿Cuánto mismo es? que la fuente. ¿Cómo? El mismo que el voltaje. En este caso 0. Exacto, 0. Porque al voltaje siempre le asignamos 0 por costumbre, digamos, siempre le asignamos 0. ¿Sí? Entonces te va a quedar en 0. Entonces vos fíjate que lo que va a ser el lugar geométrico de la corriente va a ser este semicírculo de acá. ¿Está bien ese semicírculo? Sí, no, más o menos. ¿Cómo se dan cuenta si está bien? ¿Por qué tomé este semicírculo y no el otro, digo, no? ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría si fuera el otro? Lo voy a dibujar para el otro lado, digamos. No está muy lindo el semicírculo ese que hice, pero bueno, y este tampoco para variar. ¿Cuál de los dos semicírculos es y por qué? El de la izquierda, ¿no? Porque estaría tomando módulos negativos, ¿no? O sea, estaría generando voltajes. Es el de la izquierda porque si no, fíjate que la corriente, vamos a suponer cuando la corriente esté, vos ponelo en 6 ohms, esto, ¿sí? Entonces la corriente I sub 2 va a ser 12 volts sobre 6 más J12, ¿sí? Sobre 6 más J6, perdón. Sobre 6 más J6. Acá. ¿Dónde te queda esto? ¿En qué posición? ¿En qué ángulo? Digamos, 12 sobre 6 más J6, esto es 12 sobre raíz de 2 por 6, el módulo, digamos, por 6, ¿con qué ángulo? Que es lo que quería ver. ¿Qué ángulo te queda ahí? Acá. ¿Qué ángulo queda? 6 más J, 45. 45. ¿Y en la corriente qué ángulo te queda? Menos 25. Menos 45, sí, alguien lo dijo ahí, pero te queda raíz de 2 con ángulo menos 45. ¿Estamos? O sea que ¿para dónde te queda? Si lo haces numéricamente, ¿para qué lado te queda? Para el derecho. ¿Ves? Por acá estarías. Porque este ángulo es de 45. ¿Se entiende? Por eso es el lado derecho y no el izquierdo. ¿Sí?
Por eso no tomás el semicírculo del lado izquierdo. No estaba mal el razonamiento, pero te vas a un ángulo de desfasaje superior a 90. Te tendrías que ir para la izquierda. Si vos te venís para acá con una corriente, vos mira esto. Pero, ay, si vos te venís para acá con esta corriente, tenés un ángulo entre tensión y corriente que es mayor que 90 en módulo, digo. Tenés más de 90 grados de desfasaje. Ningún elemento eléctrico puede producir más de 90 grados de desfasaje en antes o en después. ¿Sí? O sea, las corrientes siempre tienen que estar ubicadas en este semicírculo, en el plano derecho, ¿sí? En el semiplano derecho del plano cartesiano, ¿sí? Del plano de Descartes. ¿Se entiende? Siempre tienen que estar ahí, no pueden estar del otro lado. Si yo me paso del otro lado, alguna macana me mandé. ¿Está? Algún cálculo hice mal. En este caso queda así, ¿sí? En este caso queda así. ¿Se entendió por qué? ¿Se entiende por qué? Consultas, preguntas, su pregunta no molesta. Dale, estoy de oferta hoy. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿O sí. no? Bien, maravilloso. Muy bien. Mirá vos, si yo tuviera que convencer a la gente que compre un producto, ¿no? Andaría bárbaro. Bueno, sigamos. Vamos a ver entonces ahora lo que vamos a analizar es el total del circuito, lo que hicimos antes, nada más que vamos a tener que razonar puntos, cuántos lugares posibles habría para tener frecuencia de resonancia o no frecuencia de resonancia. Vamos a ver, si nosotros dibujamos el circuito con I sub 1, I sub 1 ¿cuánto vale? No lo calculamos, pero si no me equivoco, I sub 1 vale lo mismo que hoy, nada más que 45 grados, vale lo mismo que hoy, vale lo mismo que hoy. I sub 1 valía raíz de 2 con ángulo, no, raíz de 2 las pelucas, el doble, 2 raíz de 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, No, la la mitad, mitad. raíz de 2 sobre Raíz de 2 2. sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Soy horrible haciendo cuentas en el aire. Raíz de 2 sobre 2 es el módulo y el ángulo es menos 45, más 45. Menos 45, les digo por qué pensé en menos 45 por el ángulo de la impedancia, pero el ángulo de la corriente es el inverso del de la impedancia, da más 45. Entonces, raíz de 2 sobre 2, o sea, 0,707, ¿no? 0,707 con ángulo más 45 es nuestra corriente I sub 1 ahora, en este caso. La dibujo. Vamos a dibujarla acá. A 45 grados está ahí. Esta es I sub 1. E I sub 2 va a estar ¿dónde? Va a estar en vamos a dibujarlo así, en este eje. ¿Y qué valores posibles va a tener? Me olvidé de poner el valor de I sub 1. Vamos otra vez. Perdonen. I sub 1 da 0,707 con ángulo 45. ¿Sí? 45 grados. Ahí está. Y ahora tengo que hacer lo que va a valer I sub 2. I sub 2 vale de radio, tiene un radio de 2. Así que va a estar pasando el eje horizontal. ¿Sí? Va a estar pasando el eje horizontal porque vale 2 amperes. Toda esta longitud va a ser de 2 amperes. Entonces, va a estar, el lugar geométrico de esta corriente va a estar en alguna parte de esto de por acá. Como la mitad del radio es 1 amper,
porque mide 2, la mitad del radio es 1 amper, se pasa para abajo, ¿sí? El punto máximo se pasa por abajo de la tensión, ¿sí? Y me queda el lugar geométrico de la corriente I2 va a estar ubicado acá, ¿sí? Y esta que yo estoy dibujando acá, ¿qué va a ser? Esta corriente I2 que estoy dibujando acá. Va a ser la I2 de resonancia. ¿Se puede calcular la I2 de resonancia cuánto vale? Sí, porque lo que tienen que hacer es saber que, digamos, tienen que calcular cuánto vale el cateto opuesto de I1, que es de 0,707, cuánto vale esta altura de acá. Esta, a ver, lo marco con otro color. Un Esta medio, vale. altura de acá. ¿Cómo? Un medio. Un medio. Bien, perfecto. Entonces, esto vale un medio, 0,5, digamos, y ahí tengo el primer componente. ¿Cuánto tengo en el segundo? ¿Cómo hago para saber? Para resolver cuánto tengo acá. Este es mi problema. ¿Cuánto tengo acá? Ahí. ¿Lo pueden saber? Sí, no, más o menos. ¿Quién se acuerda de geometría analítica? ¿O quién la debe todavía? ¿No? ¿Quién se acuerda de geometría analítica? ¿Qué tengo que hacer ahí? No lo hacemos ahora, les prometo que no lo hacemos, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que escribir qué? ¿Se acuerdan? No. ¿La ecuación de la circunferencia se la acuerdan o no? Díganme que sí, por favor. ¿Sí o no? ¿Cómo era la ecuación de la circunferencia? ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, si yo tengo un medio de altura, tengo un medio para acá también, ¿ven? Un medio. Tengo un medio para acá. ¿Hasta acá están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Dónde está el centro de la circunferencia? Este centro de la semicircunferencia, ¿dónde está? Está en un medio en X y está en algo menos que lo puedo saber porque ¿qué tengo que hacer? Hago 1 menos un medio en un medio, entonces en menos un medio, ¿no? A ver, ahora me perdí yo. 1 menos un medio en lo que resta, ¿no? Si esto tiene un ampere hasta acá, me come 0,5 esto, entonces la diferencia está mal la escala, pero la diferencia tiene que ser un medio. ¿Mm? La diferencia tiene que ser un medio. Es decir, el centro de la semicircunferencia va a estar en un medio de X, me cachis, ahí lo escribo, un medio de X menos un medio en Y. ¿Sí? ¿Se entiende por qué o no? A pesar de lo mal que está dibujado el dibujo. Y la semicircunferencia tiene de ecuación, o escribo la ecuación de la circunferencia como X menos un medio al cuadrado más Y menos un medio al cuadrado es igual a ¿cuánto? El radio al cuadrado. El radio es 1 a 1. Tengo que resolver la intersección entre esto para saber, estamos tratando de saber cuál es el valor de I2. Entonces, estamos tratando de localizar este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá, que es mi solución, X o valor de, sí, de I solución, digamos, ¿sí? Entonces tengo que resolver dónde esto toca a 0, es decir, en el lugar en el cual I es 0.
para I 0. La resolución de este sistema de ecuaciones me da el valor de X donde está justo el corte y yo puedo saber cuánto vale esa componente. Le resto los 0,7 que, digamos, los 0,7, el medio este medio de acá, que está sobre el fasor horizontal, y ahí obtengo la solución de cuánto vale este pedacito de acá, ¿sí? de I sub 2, y sé que el componente vertical de I sub 2 es un medio. Entonces, un medio al cuadrado más lo que me dé esto al cuadrado me da el módulo de esa I sub 2 al cuadrado, que es I sub 2 de resonancia. ¿Se entendió o no se entendió un poco? Me quedó un poco clara la explicación. ¿La entendieron? Sí. ¿Entendieron eso? ¿Cómo se hace? ¿Se acuerdan de Sí. geometría? ¿Eh? Yo creo que sí. Bien, bien, Pía, bien, vamos. Bien. Bueno, si lo entendieron, entonces es algo que pueden hacer. Preguntas sobre este tema, así, digamos, completamos este tema. ¿Qué puede pasar si el parámetro variable, o qué pasaría si el parámetro variable, en vez de ser R, hubiera sido C? ¿Qué hubiera pasado con el gráfico? ¿Cómo sería el gráfico? Si el parámetro variable era C y R era un valor fijo de 6, ponele. ¿Cómo hubiera quedado el gráfico? ¿Cómo hubiera sido? Era un semicírculo con el radio hacia arriba, por así decirlo, pero para el otro lado. Ahí está. Para abajo, digo. No. El radio hacia arriba, perdón. Lo que hubieras tenido, me equivoqué en el dibujo. Al revés que la inductancia. Exacto, al revés que la inductancia. Entonces, y habría que ver los valores relativos y todo eso para ver si te da, por ejemplo, un valor de resonancia o dos valores de resonancia, que es lo máximo que podés llegar a tener, ¿sí? No podés tener más de dos valores de resonancia. Es decir, te hubiera quedado una cosa así. Esta es la corriente I sub 2, si es que ya fuera fija, digamos, con el parámetro R fijado en 6 ohms, ¿sí? En este caso te hubiera quedado una cosa así, tal como lo estabas pensando vos, y ya que estamos, vemos digamos, el gráfico posible, y acá vemos que tenemos dos posibles frecuencias valores de resonancia, ¿sí? Esto es la resonancia 1 y esto es la resonancia 2. Consecuencia de esto, entonces, nunca un circuito puede tener más de dos valores de resonancia por variación de sus parámetros. No puede tener más de dos valores de resonancia, ¿sí? Fíjense, tiene 2 cuando corta así, tiene 1 cuando es tangente y no tiene valores de resonancia si esto, por ejemplo, te quedara así, donde como no corta al eje de las tensiones, no tenés valor de resonancia. Si la curva esa de la rama resistivo-capacitiva justo es tangente al valor de la tensión, tenés un valor de resonancia. Si lo corta bien marcado, tenés dos valores de resonancia, y si no lo corta, no hay valor posible de resonancia. ¿Cuándo se daría que no lo corte? Y cuando la rama de I sub 2 te lo aleja mucho, por ejemplo, cuando se te va muy abajo, por ejemplo, este caso así, digamos, si yo tengo una cosa así, con esto como corriente, con esta acá como corriente, voy a tener que tener un círculo muy amplio en este lugar, y para eso, ¿qué tengo que tener? Tengo que bajar la resistencia, porque al bajar la resistencia, este círculo se va a ir agrandando así. ¿Ven?
¿Ven lo que va a hacer el círculo? Va a hacer esto. A medida que yo disminuya la resistencia, puedo ir encontrando valores que den resonancia. Fíjense una cosa importante, ya que lo dibujé acá. Este punto es un valor de resonancia. Hay en esta curva, en la última que dibujé, esta la más grandota de todas, la voy a repasar en rojo. ¿Sí? ¿Cuántos valores de resonancia hay? ¿Cuántos valores de resonancia hay en esa curva? Uno solo. Esto es, ¿cómo? Uno solo. Uno podría pensar que hay uno solo, pero en realidad este punto que está acá, si vos continuás imaginariamente la recta que forma el fasor tensión hasta que se encuentre, este punto es de resonancia. ¿Por qué? Porque la corriente queda en fase con la tensión. No importa que, digamos, el módulo te queda enorme, el módulo te Pero queda no tendrías enorme. que agrandar la tensión para que pase eso. No, porque lo importante es porque vos podrías tener, porque es una cuestión de escala, vos podrías tener una tensión chiquitita, así, y una corriente tremendamente grande, así, y esto estaría, este diagrama es, a pesar de que la tensión es chiquitita y la corriente es grandota, están en fase las dos. Lo único que te importa a vos es el ángulo entre las dos, entre los dos fasores. Solamente el ángulo, no es una cuestión de módulos. Entonces, como no es una cuestión de módulos, este punto es de resonancia también. ¿Sí? Es de resonancia. Acordate que nosotros dijimos que para definir la resonancia, el circuito tenía que tener capacitores y bobinas y el ángulo de desfasaje tenía que ser 0 entre tensión y corriente, o el ángulo o el fasor tensión y el fasor corriente no tenían que tener diferencia angular, como vos lo quieras decir. Pero de todas maneras voy a esto. Con solamente el ángulo se define, no es una relación entre módulos. No es una relación entre módulos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en este caso vos tenés dos valores de resonancia. Aunque no veas que se corte, tenés que saber que lo tiene y lo podés calcular con la prolongación del fasor tensión. Guarda con eso, ¿eh? Guarda con eso. No puede haber, hay una cuestión, entonces vamos a hacer el repaso. No puede haber más de dos valores de resonancia, no puede haber más de dos. Pero el valor de resonancia más alejado podría cortarse con la prolongación del fasor tensión y no con el valor de la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Así es resonante también. En ese caso es resonante también. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo a esto le agrego, digamos, en función de imaginarnos cosas, qué pasaría si yo le agrego una tercera rama con ponerle una resistencia acá? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería ese diagrama? ¿Cómo funcionaría ese diagrama? Vamos a decirle a esto R3, ponele. ¿Qué pasaría con el diagrama? ¿Qué haría? El diagrama de lugar geométrico y todo eso. ¿Cambia, no cambia? Se corre el semicírculo un poco hacia la derecha. Claro, porque hay una corriente más. O sea, lo que te va a pasar es, voy a borrar acá arriba, esto, voy a borrar acá. Lo que te va a pasar es que vos tendrás, lo voy a dibujar muy a mano alzada así, tendrás el fasor tensión, tendrás la corriente I sub 1, la corriente I sub 3, decirle a esta, porque pusimos 2 la otra, I sub 3 que va a ser fija, va a estar en fase, se te va a correr lo que vos dijiste, y después la corriente, bueno, acá estoy suponiendo que la variable va a ser esta, por ejemplo, que va a ser XL, entonces vamos a suponer que va a estar así. Si esto fuera así, ahí no tendrías ninguna posibilidad. Dibujé algo mal. No, dibujé algo mal. Esperá, no me creo. Dibujé esto mal. Esta I sub 1 la pensé al revés. Esta I sub 1 es capacitiva, ¿sí? Capacitiva. Entonces, esto lo subimos para acá, por ejemplo.
Lo ponemos ahí. Y sub 1 lo dibujamos así. Y sub 1 capacitiva. Y sub 1 resistivo-capacitiva. Y sub 3 resistivo pura. Y sub 2 te queda acá. En alguna posición de estas te queda el lugar geométrico de I sub 3. Y ahí estaría la corriente total. Si fuera así, no tiene frecuencia, no tiene valor de resonancia. Si se achica la resistencia, empieza a tener valores de resonancia, como máximo 2. Un valor de resonancia va a estar ubicado en el primer corte, el otro valor de resonancia en la prolongación de ese corte. Hacia la derecha, nunca podés tener más de 2 valores de resonancia. Nunca podés tener más de 2 valores. ¿Estamos? Esto es para inductancia variable. Si yo agrego corriente, sigo agregando corriente, se me correrá más y yo las podría agregar acá atrás. A ver, una cuestión importante, digamos. Yo podría agregar acá resistencia, ponerle que agrego una resistencia con una capacidad, ¿sí? Agrego algo variable, una resistencia con una capacidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que I sub 1 va a ser I sub 1 y esta ponele, decirle I sub 4. ¿Sí? I sub 4 va a estar, vamos a suponer que esta es I sub 1, después sumo I sub 3, ¿sí? Después sumo I sub 4 que va a seguir subiendo y otra vez I sub 2 tendrá que ser una corriente que sea capaz de producir o no resonancia, lo que sea. ¿Se entiende el concepto? No importa cuánta cantidad y dónde estén las corrientes. Dónde estén las corrientes, no importa, ¿sí? Dónde estén las corrientes. Donde quiera que estén las corrientes, yo siempre tengo que incorporarlas en el diagrama fasorial antes para poder ver, porque si no, ¿cuál es el problema? Si yo trato de seguir el orden y no dejo como última esta semicircunferencia, no sé de dónde arranca la próxima suma. Se arranca de acá, se arranca de acá o se arranca de acá, por ejemplo. Entonces no puedo sumar I sub 4 a la semicircunferencia. La última a sumar tiene que ser siempre la semicircunferencia. Termina el diagrama en la semicircunferencia. No importa el orden, tiene que terminar en eso, porque si no, no puedo saber de dónde sigue el diagrama fasorial. El diagrama fasorial siempre sigue punta con cola del próximo, punta con cola del próximo, y a lo último, el lugar geométrico. ¿Estamos? ¿Sí? Otro ejercicio que se podría hacer es darle yo un dibujo y que ustedes dedujeran el circuito. Eso también podría pasar, ¿sí? Lo tienen hecho igual y lo van a tener que hacer en la guía de ejercicios. Es obvio, digamos, deducciones más bien geométricas, no tan eléctricas, pero es obvio cómo se resuelve. ¿Estamos? Bueno, hasta acá estamos entonces con lugar geométrico. Hacemos una pausita. Nos encontramos 3 y 10 para seguir con este tema, para seguir no con este tema ya lo damos por terminado, para seguir con la cuestión, empezar con trifásica y seguir con electrotecnia entonces. Nos encontramos entonces